Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Amado Señor, te damos gracias, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te pedimos Señor que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Dice, ya de noche los hermanos recibieron a Pablo y a Silas. Los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. De modo que muchos de ellos creyeron, y también creyeron muchos de los griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Bueno, mm, eh, este, este, esta palabra es importante porque el Señor eh, procura hacernos entender la importancia de la práctica de la fe, del camino de la fe para toda la humanidad. Eh, si la fe se practica como la Biblia enseña, ¿sí? Porque la fe no solo insiste en la necesidad de practicar, o sea, ¿por qué debemos practicar la fe? ¿Por qué debemos elegir este camino? Sino también cómo se debe hacer, ¿sí? O sea, la Biblia es un manual que explica ampliamente, profundamente, eh, cómo el creyente debe practicar la fe, ¿sí? ¿Para qué? Para que el ser humano, por esta buena práctica de la fe, reciba aquí en la tierra alivio y salvación, que es lo que más necesita la humanidad, ¿sí? Yo creo que esa es la experiencia que tenemos todos, aquellos que un día comenzamos y hemos permanecido, ¿sí? Y aquellos que un día comenzamos, todos, ¿sí? Mm, experimentamos alivio, porque pues el mundo es un sitio de muchísima aflicción, de muchos problemas, de muchas contrariedades, de muchas circunstancias imposibles de resolver, ¿sí? Cosas que cargan muchísimo al ser humano. Y pues uno de los efectos inmediatos de la fe es traer alivio, esa es la experiencia que tenemos, ¿sí? Y por eso la gente toma ánimo en el camino de la fe, ¿sí? En la práctica de la fe, y quiere seguir, y quiere permanecer, y quiere avanzar, ¿sí? Por ese alivio inmediato que experimenta. El otro punto es la salvación, que la salvación empieza a manifestarse aquí en la tierra precisamente con la solución de aquellas circunstancias eh, en las cuales éramos impotentes para resolver y que nos tenían muy mal. Y que esta salvación se proyecta pues principalmente hacia la eternidad, que es el propósito fundamental de la fe. Entonces, este es uno de los pasajes donde el Señor mm, enseña, se esfuerza, ¿no? El Señor por medio de su palabra para darnos a entender por qué es importante la práctica de la fe y cómo se debe practicar, ¿sí? Bueno, todo comienza, o sea, esta es una experiencia que tiene Pablo y Silas en Berea. Ellos ya estaban en territorio macedonio, ¿sí? Y mire que llama la atención
que es por una visión que tiene Pablo de un varón macedonio que le habla y le pide que se dirija hacia esta región, porque Pablo no estaba en esta región de Macedonia. ¿Sí? En el capítulo 16, a ver si lo encuentro, verso 8, ¿sí? Ahí aparece esto que es importante para este mensaje. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Esta visión es importante porque es lo que hace que finalmente Pablo tome ese rumbo dirigido por el Señor, por su Santo Espíritu, hacia Macedonia, ¿sí? Porque mire que estas palabras de este varón macedonio reflejan el, el sentir y la necesidad de toda la humanidad, ¿sí? Cuando el varón le dice, el varón macedonio le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿sí? Lo que se manifiesta, lo que se expresa ahí es, ven, necesitamos que vengas para que entregues el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio, para recibir ese alivio y para recibir esa salvación, ¿sí? O sea, es un ruego que hace este hombre. Y mire que de ahí Pablo y Silas se encaminan, ¿sí? Llegando, llegando a, porque aquí, llegando a Filipos, ¿sí? Y ahí en Filipos está el acontecimiento de que Pablo y Silas son encarcelados y hay un momento con el carcelero importantísimo donde sale una palabra que la iglesia es es una de las promesas más poderosas que hay en la palabra, ¿sí? Que nosotros como pastores la utilizamos para animar a las personas de la iglesia a seguir adelante, porque es un mandamiento con promesa de salvación para toda la familia, ¿sí? Dice, entonces, este pasaje ustedes lo conocen. Dice que el carcelero pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Este hombre, igual que el varón macedonio, ruega, ¿sí? Por esa ayuda, manifiesta esa necesidad de ayuda, de salvación, de alivio, ¿sí? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Este verso es importante no solo por la promesa, que pues, de hecho esta promesa es grandísima para alguien que necesite eh, esta ayuda de Dios para él y su casa, porque a veces, muchas veces o por lo general las personas están hundidas con su familia, ¿sí? Pero no solo es importante por esta promesa, sino porque aquí ya el Señor, ¿sí? Manifiesta la importancia de creer, ¿sí? Cómo es de importante creer, practicar la fe, caminar el camino de salvación del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero aquí, en el pasaje que nos ocupa, el Señor enseña características de fe importantísimas, ¿no? De hecho, este es uno de los temas más importantes que ocupa a quienes predicamos, ¿sí? A las iglesias. Porque si un creyente llega al entendimiento claro y profundo de por qué hay que creer, por qué es tan importante creer, practicar la fe, y cómo se debe hacer, ¿sí?
Pues los resultados van a ser los que se muestran aquí en este mismo pasaje, ¿sí? Los resultados van a ser eh, un crecimiento sustancial en la calidad de fe, ¿sí? Que va a traer como resultado o consecuencia a la vez la expansión de la fe o la multiplicación de la fe, para que se cumpla lo que dice, creen en el verso que acabamos de leer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Porque aquí dice, me voy a adelantar, discúlpeme, me adelanto un poquito al último verso que estamos, del pasaje que estamos manejando hoy. Dice, así que, cuando dice así que, esta fue la consecuencia, ¿sí? Que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El resultado acá fue un fruto tremendo, ¿sí? Por la calidad de fe, o sea, por el entendimiento que tenían estos hombres de Berea. Que no eran entendimiento, aquí lo dice, que no era igual que los de Tesalónica, ¿sí? Porque ellos eran más nobles. Esta palabra noble, ¿sí? Mire que esto es importante, este término que utiliza, dice que Pablo y Silas llegaron hasta Berea y entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, o sea, los de ese sitio, de esa ciudad, que estaban ahí, en la sinagoga, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Si se da cuenta que hay una diferencia, ¿sí? Eso nos da a entender que entre los creyentes hay creyentes que casi no entienden casi en una posición supersticiosa, religiosa, que no produce resultados, ¿sí? De, de ayuda de Dios, de salvación, de fruto, ¿sí? Y hay personas que tienen un muy buen entendimiento, ¿sí? Y unas buenas características de fe, ¿sí? De hecho, pues toda esta palabra, estos pasajes, lo que busca el Señor es ayudarnos a nosotros a crecer, a avanzar, a mejorar en nuestra calidad de fe, ¿sí? Y como le decía hace un momento, o sea, este tipo de mensajes nos ocupa muchísimo porque ese es el propósito del Señor, que nuestra fe funcione y que nuestra fe dé fruto, ¿sí? Bueno, dice que eran más nobles, pero no es esa nobleza que identifica a una jerarquía alta social, ¿no? Los de la nobleza, los de la realeza, ¿sí? Los de alta alcurnia, no es eso, ¿sí? Porque si nosotros miramos en la versión Dios habla hoy, dice, y estos judíos que eran de mejores sentimientos, podemos decir, de mejores actitudes, de mejor entendimiento, ¿sí? De mejor respuesta hacia Dios, con un corazón más limpio, todo esto se aplica, con un corazón blando, ¿sí? Más humillados también se puede decir. Acá en la versión lenguaje sencillo dice eran más buenos. No nos dice mucho, pero sí nos hace entender que no se refiere a los nobles de una clase social alta. ¿Sí? Bueno. Dice, esto, entonces aquí ya empieza a enseñar y a describir las características de la fe de ellos. ¿Sí? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque en Tesalónica, pues, aunque muchos creyeron, pero el asunto fue mucho rechazo, mucha oposición y mucho ataque. ¿Sí? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, lo primero es entender por qué es importante desarrollar nuestra fe, practicar nuestra fe. ¿Sí? Y creo que en este primer punto dice, nos da a entender el por qué. ¿Sí? Porque después de esto que acabamos de leer, en lo que sigue inmediatamente, también dice cómo. ¿Sí?
Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Sí? Todo tiene que ver con la solicitud para recibir, digámoslo así, el entendimiento, ¿sí? De la necesidad de recibir. Hay un verso en la Biblia que está en el Salmo 27, capítulo 4, que es difícil de entenderlo, ¿sí? La mayoría de creyentes lo conocen, pero no lo aprueban, no están de acuerdo y no lo entienden, ¿sí? Y les puede sonar a una exageración de un hombre que era experto en la práctica de la fe, que es David. Este verso lo voy a leer y usted ya lo conoce. Dice, una cosa son palabras de David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿sí? Exagerado, se puede decir, ¿no? Este David era exagerado, mm, eh, él anhelaba algo innecesario, estar digámoslo en términos de ahora, estar en la iglesia todos los días, o estar en la iglesia en todos los cultos que haya, ¿sí? Porque la oración de él era esa, Señor, ¿sí? Nosotros conocemos este verso, pero no oramos así, ¿sí? Oramos por otras cosas, pero no oramos diciendo, Señor, se lo aseguro. Señor, esto te demando. Y esto es lo que yo busco, es como que lo que yo anhelo, lo que ya está en mi corazón, el anhelo de mi corazón. ¿Sí? Pues esto que le estoy enseñando de parte del Señor tiene que ver con una buena práctica de fe. Es el fundamentos, ¿sí? Que están adentro para que se pueda practicar bien la fe y para poder entender por qué es importante practicar y desarrollar mi fe, ¿sí? Entonces dice, y esta buscaré, o sea, es la oración. Entonces la gente no ora así, Señor, te pido, Señor, te ruego, porque eso es lo que está en mi corazón, es lo que yo anhelo, que yo esté en la iglesia cada vez que haya culto. Se lo aseguro que no oramos así, ¿sí? Y digo no oramos para no sonar como que yo estoy muy bien y tampoco para molestar, ¿sí? Entonces ahí me pongo como del lado de los que necesitamos este entendimiento, ¿sí? Porque pues yo también necesito entender un poco más esto, o mucho más esto, ¿sí? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿sí? ¿Por qué es tan importante no desconectarse de la iglesia, de la congregación? Por eso está el mandamiento, ¿no? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Ahí está el mandamiento. O sea, nunca este mandamiento lo que dice es nunca dejes de asistir a la iglesia. Nunca dejes de ir a la iglesia. Nunca se te ocurra hacerlo. Jamás. Toda tu vida aquí en la tierra no puedes. No debes dejar de ir a la iglesia. ¿Sí? Y aquí David explica por qué. Y en esta explicación, esta explicación que da David es lo que explica la importancia, por qué debemos creer. ¿Sí? Porque es que la congregación se asocia a la práctica de la fe. ¿Sí? Esto que le voy a decir es claro. Y ojalá usted lo pueda procesar. ¿Sí? Recibir y procesar. La congregación, ¿sí? Es clave y definitiva para tu práctica de fe. Digámoslo así, sin congregación no hay fe. Podré sonar exagerado, podrá sonar de que me estoy saliendo de la palabra, pero no es así, ¿sí? Porque eso para nosotros ya está comprobado, hermano.
¿sí? Pues tanta gente que hemos visto testimonios de gente que dice ser cristiana, puede ser cristiana, pero que no se congrega, no hace no le pone ningún afán a congregarse. Y de hecho nunca se congrega. ¿Sí? ¿Y qué se mira en ellos? Una fe totalmente, ¿qué le digo? Engañada. Una fe totalmente desconectada de la palabra de Dios. Una fe ineficiente e ineficaz. Yo conozco un hombre, no voy a decir quién, que lee la Biblia, conoce versos de la Biblia, de vez en cuando predica la palabra, pero su vida no da señales de alivio y de salvación. Por el contrario, cada día están más metido en problemas, más metido en problemas. ¿Sí? Y es de las personas que tiene claro para su vida, claro pero en un engaño, de que no es necesario congregarse. ¿Sí? Pues David relaciona su práctica de fe con su congregación. ¿Sí? Y él dice por qué. Entonces, cuando él dice por qué se congrega, también dice por qué hay que practicar la fe. Es lo mismo. ¿Sí? Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días, y aquí dice, de mi vida, o sea, todos los días hasta que muera aquí en la tierra. ¿Sí? Y por la eternidad. Cuando dice quiere decir el motivo, ¿sí? La razón por la cual o con qué objetivo, ¿sí? Lo que hace importante esta práctica de fe, esta práctica de congregación, ¿sí? Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿sí? Cuando dice para contemplar la hermosura de Jehová, lo que quiere decir es para estar completamente conectado, porque es que, mire, contemplar la hermosura, esta expresión, contemplar la hermosura, denota que está enamorado. ¿Sí? ¿Se ha mirado a un hombre trastornado y enamorado de su novia? ¿O viceversa? ¿Sí? Contemplando la hermosura de su novia en el celular, en una foto, o si la tiene ahí, no deja de contemplarla. Pero ¿por qué la contempla? Es que esta expresión hay que entenderla, ¿no? ¿Por qué David quería contemplar la hermosura y por qué conocía la hermosura de Jehová? O sea, contemplaba algo que ya había conocido, ¿sí? Muchos cristianos no conocen o no conocemos cuán hermoso es el Señor, ¿sí? Por eso mire esa canción, cuán bello es el Señor. Es una revelación de alguien que ya conoce cuán hermoso, o sea, es incalculable la hermosura del Señor, es muy, 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 muy grande. Es más hermoso que cualquier ser humano, por supuesto. ¿Sí? Por eso no se puede hacer una imagen de Dios. Es más hermoso que cualquier cosa creada, pero nosotros no lo entendemos. ¿Sí? Y por eso no queremos contemplar la hermosura de Dios, de Jehová, del Señor, sino que queremos contemplar la hermosura de mi esposa, la hermosura de mi novio, ¿sí? La hermosura del dinero, la hermosura del perrito, la hermosura del carro nuevo, la hermosura
sí. Porque no conocemos todavía la hermosura de Dios precisamente porque la fe nuestra no se ha desarrollado como la de David. ¿Sí? Entonces mire que esto que dice David da a entender de que él estaba conectado con Dios. Amén. Que había una conexión. Ahora, si hay un creyente que está enamorado, loquito, trastornado por el Señor, pues, ya está todo resuelto. Se lo aseguro. Pero como nosotros no nos enamoramos del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir David? Que él quería estar en la iglesia, en la casa de Dios, congregándose, para estar conectado con Dios, ¿sí? Yo tenía una meditación estos días, una reflexión. La gente en la iglesia no entiende por qué es importante estar en la iglesia, ahí. Ojalá en todos los cultos. Si alguien dice, yo voy a estar en todos los cultos y voy a hacer el sacrificio y el esfuerzo económico de tiempo y de esfuerzo, ¿sí? Para estar en todos los cultos no está mal, como muchos piensan, ¿sí? No está mal. Porque esa persona, ¿sí? Lo que ha entendido es que sí, si está ahí en la casa de Dios congregándose, buscando, como estos de Berea, dice que ellos recibían la palabra con toda solicitud. Si era con toda solicitud, pues por supuesto ellos iban a recibirla, ellos se congregaban. ¿Sí? Si alguien tiene esa solicitud para congregarse, para recibir la palabra, para ir a la casa de Dios, pues estará conectado con Dios, no se va a desconectar. Pero si es alguien que no tiene un buen nivel de congregación, no voy a decir cuántas veces a la semana, eso no lo voy a tocar, ¿sí? Pues ¿sabe cuál es el problema? Que se desconecta de Dios. Y entonces en su vida va a ser más hermoso aquello que corrompe. Va a tomar fuerza, va a empezar a adorar, a idolatrar, ¿sí? Otras cosas. A las personas, el dinero, el trabajo y bueno, ¿sí? Se van a formar idolatrías porque se desconecta de Dios. Entre más usted se congregue, más conectado. Y entre más conectado, más podrá descubrir la hermosura del Señor. ¿Sí? Ahora yo le decía hace un momento, si usted entiende cuán hermoso es el Señor y está enamorado del Señor, es como el novio que está enamorado, acuérdese, ¿no? En el noviazgo. ¿No era el novio que quería estar todos los días en la casa de la novia? Y que los suegros le decían, no, pues mira, dígale que no venga todos los días, hombre. ¿Sí? Y la novia, pues como también quería que esté todos los días, pues era un problema, pero él quería, es más o menos así, ¿sí? Un noviazgo de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? Que el novio está enamoradísimo, pues la va a visitar todos los días. Eso era lo que le pasaba a David, porque él había descubierto la hermosura del Señor, pero porque estaba conectado, ¿sí? Ahora, si está conectado, lo que sigue, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, ¿qué significa inquirir? Yo un día investigué esta palabra, pero los términos que más se asocian es buscar, entrar, recibir, saciar. ¿Sí? Esos son conceptos que se relacionan. ¿Sí? Entonces, si ya mira esa necesidad, porque
digámoslo así, no puede vivir si no está en la casa de Dios, si no puede vivir, si no va a la iglesia, digámoslo en términos de ahora, tiene esa necesidad de ir a la iglesia, ¿sí? Pues su búsqueda será buena, podrá entrar, ¿sí? En la presencia del Señor. Podrá recibir del Señor lo que necesita, todo lo que necesita, ¿sí? Porque es que si el adolescente está enamorado de la novia, pues ya, es un enamoramiento que no le produce nada. O sea, eh, digo positivo, utilidad, provecho, ¿sí? Pero del Señor, por eso dice, vaya a la iglesia y reciba, hermano, ¿sí? Todo lo que puede recibir, ¿sí? Comenzando, por supuesto, por cada administración, por las administraciones. Pero entonces usted recibe también, pues a mí me han dado testimonios, nos han dado testimonios, ¿sí? Cómo recibió la sanidad, cómo recibió la solución, cómo recibe, cuando hay una búsqueda mm, buena del Señor. Entonces puede recibir y puede saciar sus necesidades, ¿sí? Lo que necesita se sacia. Saciarse es quedar completo, completamente resuelto, ¿sí? Entonces, cuando la meditación que yo tenía, cuando las personas entienden esto y viven en la iglesia, prácticamente no se desconectan. Hay gente que vive en la iglesia, que va a todos los cultos, pero sin este entendimiento. Van, pero están desconectados. Eso hay que aclararlo. Van más por una obligación religiosa. Tengo que ir, el pastor me regaña. Como uno exhorta esto, pues piensa que lo está regañando el pastor. Me obligan en la iglesia, mentira, ¿sí? No se te obliga. Te está enseñando lo que tú necesitas, pues. Sé inteligente, ¿no? Ahí tienes que ser inteligente. No te están obligando a ir a la iglesia. No digas eso. Eso es algo que, esos son razonamientos y afirmaciones que desagradan muchísimo a Dios. ¿Cómo vas a decir que te obligan a ir a la iglesia? Se te está dando a entender la necesidad que tú tienes y la importancia para tu vida de hacerlo. ¿Sí? Entonces, la meditación era los que entienden esto, lo que estos hombres deberían entendían, porque ellos con toda solicitud buscaban, recibían, ¿sí? Está conectado con el Señor. Está enamorado del Señor. Su vida es el Señor. E ir a la casa de Dios, ¿sí? ¿Por qué el novio enamorado va a la casa de la novia? ¿Porque está enamorado de la casa? No, porque está enamorado de la novia, ¿sí? Y el que va a la iglesia y se la pasa metido en la iglesia, como los critican a los cristianos, que solo metido en la iglesia, es porque está enamorado del Señor, ¿sí? Pero si está enamorado puede inquirir ahí en el templo, puede buscar, puede entrar, puede recibir, puede saciar sus necesidades. Si lo entiendes, gloria a Dios. Si no lo entiendes, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Pero si lo entiende, ¿sí? Su fe está clarita en el por qué nosotros debemos practicar la fe y por qué debemos congregarnos, son dos acciones que van de la mano, como le dije, ¿sí? Si lo entiende. Bueno, entonces dejamos el Salmo 27 porque es el que nos ayuda a explicar el por qué. Ahora, ¿cómo? Y aquí no me voy a demorar mucho porque pues ya se me está yendo el tiempo, ¿sí? Dice entonces, pues ellos eran más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud. Ya lo explicamos. Y ahora dice cómo. Sí, cómo. Cómo se debe practicar la fe correctamente. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? ¿Cómo mejora la fe? ¿Cómo la fe crece?
cómo la fe finalmente va a traer prosperidad y fruto. ¿Sí? Entonces llegamos a un punto que es lo que llama la atención en estas personas. ¿Sí? El oír la palabra de Dios debe ir acompañado del escudriñar y leer la Biblia. ¿Sí? Es muy importante oír la palabra de Dios. Pero es muy importante también acompañar esta práctica de oír con la lectura. ¿Sí? Si usted quiere hacerlo bien, lea la Biblia, por favor, léala. Escudriñe, porque mire, estos tenían buenas actitudes, estas personas de Berea, buen entendimiento, ¿sí? Mejores sentimientos, dice aquí. Eran nobles, ¿sí? Porque ellos recibieron la palabra y escudriñaban cada día. ¿Cada cuánto hay que leer la Biblia? Todos los días. ¿Quiere mejorar en la fe? ¿Quiere hacerlo bien? Lea la Biblia todos los días, si no, ¿sí? Ese es el propósito, leerla todos los días. ¿Sí? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Es eh, ratificando, comprobando, afirmando, ampliando la enseñanza, la revelación, todo. Por eso es tan importante leerla. ¿Sí? Porque, perdón, porque en la Biblia hay testimonios de, de, de personas que por eso están en la Biblia, ¿sí? Porque lo hicieron, lo hicieron así, ¿no? O sea, el acto de leer y el acto de oír, de conjunto muy fuerte, ¿sí? Un ejemplo que se me viene en este momento, ¿sí? Cuando el rey, si me equivoco, perdón, sí, perdón, cuando el rey, mmm, no, se me fue el nombre, sí, sí, ya me acuerdo. Cuando este rey, ¿sí? Manda a buscar a los sacerdotes, porque pues, todo estaba patas arriba en Israel, todo estaba mal. Y el templo cerrado ya, no funcionaba la casa de Dios, nadie iba a la casa de Dios. O sea, la fe muerta prácticamente. ¿Sí? Y este rey manda a que se abra la casa de Dios y se empiece a ordenar. Y uno de los sacerdotes encuentra el libro y lo hace leer. ¿Sí? ¿Qué se abre para Israel? La fe, la práctica de la fe para todo Israel. ¿Sí? Y empieza con la lectura y después sigue con el oír. ¿Sí? Leen y después mandan a leerlo a todos para que lo escuchen. ¿Sí? Y entonces Israel vuelve a renacer, mire, en la fe. ¿Sí? Israel vuelve a renacer en la fe. Y se empieza a practicar una fe verdadera, buena. Pero es la lectura y es el oír. ¿Sí? Otro caso que se me viene bíblico, ¿sí? Tiene que ver con el eunuco etíope, que dice la Biblia que él volvía de Jerusalén de adorar al Señor e iba leyendo las escrituras. Yo no puedo decir que primero se lee y después se oye. Para algunos es primero lee y después oye. Para otros es primero oye y después sigue leyendo, ¿sí? El asunto es que estos dos actos deben ir de la mano y si se descuida uno de los dos, la fe ya no funciona como debe funcionar, ¿sí? Entonces, este eunuco etíope iba funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes. La reina Candace, creo que, reina de los etíopes. Si aquí me equivoco en algo, disculpa. Él
iba leyendo a Isaías. Volvía de Jerusalén. ¿Sí? Inmediatamente creo que Felipe llega ahí, lo escucha, habla con él y le predica. Y él le escucha. Inmediatamente se baja, se bautiza. Bueno, ¿sí? Entonces, si usted descuida la lectura de la palabra, si usted no fortalece, afirma los conceptos que ha escuchado, leyendo la palabra, su fe no va a funcionar bien. Si usted cree que leer la palabra no es importante, y lo hace como ir a la iglesia por obligación. Sin entender, cuando una persona se congrega o lee la Biblia por obligación, lo que quiere decir es que no ha entendido nada, no sabe ni por qué ni cómo. ¿Sí? No entiende. Cuando usted batalla contra usted mismo por ir a la iglesia y batalla contra usted mismo por leer la Biblia, para poder hacerlo es porque no ha entendido, sencillamente. No tiene el entendimiento de estos hombres de Berea. ¿Sí? Y mire lo que pasó en el segundo milenio de la era cristiana, en la Edad Media, ¿sí? Con Martín Lutero, que él encuentra la Biblia. Cuando la religión estaba ya totalmente apartada de la palabra, solo vivían por mandamientos de hombres. O sea, totalmente endemoniada la doctrina. ¿Sí? En tinieblas la doctrina. Y Martín Lutero, ¿sí? Encuentra el libro y empieza a leerlo. ¿Sí? Y como explicaba nuestro apóstol, se detuvo en Romanos, el verso que dice, porque no a griegos y a judíos soy deudor, porque no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y se le abrió el entendimiento. Y de ahí que siguió la predicación de la palabra. Y el escuchar aún de su misma boca la predicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe practicar la fe? ¿Sí? Oyendo. Oyendo con sanidad de corazón. ¿Sí? Oyendo como si fuera palabra de Dios, porque lo es. Oyendo no mirando al hombre, sino mirando al Señor, ¿sí? Por medio de la palabra. Y escudriñando las escrituras. Usted puede decir, sí, pastor, pero es que hay muchas cosas más para practicar la fe, pero espéreme. Si usted oye con buena actitud, con solicitud, enamorado del Señor, ¿sí? Entendiendo, anhelando, ¿sí? Entendiendo que usted necesita estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Y aparte de eso, toma esa sed, esa hambre de leer la palabra de Dios. Se desarrolla en usted esa hambre, esa necesidad de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Lo demás que debe funcionar bien en la fe irá ordenándose. Todo. ¿Sí? Esta es la base, de hecho. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar más adelante? Lo que dice aquí. Así que creyeron muchos de ellos, porque el ambiente estaba para eso, el ambiente de fe. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos un poquito de conciencia de esto, de lo que significa la fe y cómo debemos practicarla, o sea, cuál es el, el, la actitud, el comportamiento que debemos tener, ¿sí? Frente a la palabra, a la congregación, pues nuestra fe va a mejorar
inevitablemente, indudablemente. Va a traer buenos resultados para nuestra vida y va a tocar a otros inevitablemente. ¿Sí? Ojalá el Señor nos abra el entendimiento, como a David. David ya era experto en esto. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, bendigo las ofrendas, los tributos de tus hijos, declaro sobre ellos tu bendición, tu victoria. Bendigo estas ofrendas, bendigo estos tributos, bendigo estas siembras de fe. El Señor da semilla al que siembra y pan al que come y multiplica vuestra sementera. Hoy bendigo estas ofrendas, estos diezmos, estos tributos y declaro tu bendición y tu victoria. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que nos ayudes a entender más este don que tú nos has entregado, la fe. Entender la importancia de este camino, de creer, la importancia de buscarte, de no desconectarnos de no desconectarnos, de estar conectados contigo, enamorados, mirando, contemplando tu hermosura cada día. El que conoce la hermosura del Señor, ya lo demás pierde sentido. Ya no hay nada más que lo pueda deslumbrar. Ya lo demás queda en un segundo plano. Que podamos contemplar tu hermosura, Señor, para inquirir en tu templo, para poderte buscar, para poder entrar en tu presencia, para poder recibir, Señor, para poder estar contigo, compartir, Señor, y también para poder recibir la saciedad en nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, gracias, Señor, y que tu libro, Señor, esté siempre en nuestras manos para abrirlo, para leerlo, para escudriñar, Señor, porque estos hombres de Berea es lo que ellos hicieron. Cada día escudriñaban para ver que todo esto que recibían era así. Ellos confirmaban, ampliaban el conocimiento, lo ratificaban, vivían por la palabra, por las escrituras. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Sigue ministrando tu Espíritu. Estamos clamando por la vida de nuestro apóstol, por su familia, por este ministerio, Señor. Tu ayuda, tu protección, tu bendición, tu victoria y tu respaldo. Que tu provisión, tu sanidad sea sobre la vida de tus siervos, Señor. Y bendigas este ministerio, bendigas la obra de su vida. Estamos bendiciendo a Israel, Señor, y clamamos a ti por la paz de Jerusalén. Y no dejamos de bendecir a Colombia y sus autoridades. En mi nombre. Te damos gracias. Sigue ministrando. Gracias por este momento. Tú abres nuestro entendimiento, Señor. Tú abres nuestro entendimiento. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra, el poder y nuestra alabanza.
Gracias. Te damos gracias y vamos a continuar con la parte final de este culto. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, bendigas su fe, bendigas su congregación, bendigas sus sacrificios, Señor. Los cubro con la sangre de Cristo y los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.